Muy bien, familia. Vamos a darle paso a la palabra de Dios. Nada más llega el calorcito y empiezan a faltar, ¿verdad? Ahora faltaron más que nunca. Pero qué bueno que tenemos también aquí unas caritas nuevas. Bueno, ya no tan nuevas, ya habían venido, pero ya tenía rato que los extrañábamos. Qué bueno que están aquí. Vamos a darle paso a la palabra. Bueno, ya saben, aquí se predica expositivamente y ahorita estamos viendo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, y desde hace 8 días abordamos ya el capítulo 2. El capítulo 2 de Marcos, y hoy vamos a ver Marcos 2 del 13 al 17. Y tiene por título nuestra predicación. Pongan mucha atención al título, porque acuérdense que el título es el destino, ¿verdad?, donde vamos a llegar con este tema. Y tiene por nombre Reconoce tu enfermedad. Es una recomendación que se nos está haciendo. Es una exhortación a todos los que estamos aquí, a los que nos están viendo por internet también. Les mandamos muchos saludos. A los que se congregan cibernéticamente con nosotros, muchos saludos. Y esta frase, reconocer nuestra enfermedad, esto es algo que a lo mejor podría parecer algo como que, ¿cómo podría yo decirlo? Pues que a lo mejor podrías decir, ¿cómo no la voy a reconocer? Pero curiosamente, en todos los aspectos es un grave problema de la naturaleza del ser humano, tanto en el aspecto natural como en el aspecto espiritual. Ahí sí me podrían bajar un poquito al eco, porque se oye así medio como, sí, como exacto, se oye así como si estuviéramos allá de donde venimos algunos, ¿verdad? Muy lúgubre. Bueno, entonces el entender, o sea, desde allí ya el dar esa recomendación, reconoce tu enfermedad. Y si nosotros salimos de aquí este día entendiendo lo que Dios hoy nos quiere hablar, eso realmente nos puede cambiar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual, que eso es lo más importante. Hay muchas personas que al no reconocer esa enfermedad del alma que tienen, por eso es que se van al infierno. Así, de la misma manera como muchas personas que no reconocen una enfermedad física, los hace llegar al hospital, ¿verdad? Y a veces del hospital, pues a la tumba. ¿Por qué? Porque no reconocieron su enfermedad. Hay veces que algunos por doctrina, porque desgraciadamente hay unas doctrinas heréticas que se le llama la doctrina de la confesión positiva. Es una doctrina que se inmiscuyó en la iglesia cristiana de la metafísica, que te dice que todo lo que tú declares con tu boca va a ser hecho. Entonces por eso dicen, confiesa tú positivamente para que todo lo que digas se haga, como si nosotros fuéramos los soberanos, ¿verdad?, del mundo, y que nuestra boca tuviera el poder de hacer y deshacer. Dios, que dice, vamos, no me importa lo que Dios diga, lo que mi boca confiese, eso es lo que se va a hacer. Esa es una doctrina que ahorita es muy famosa y llena muchos lugares, porque la gente le gusta esas cosas místicas y piensan que nosotros podemos tener ese poder. Y hay gente, en serio, yo conozco gente, es más, ahorita una persona, no sé si ya salió del hospital o no, pero él, cuando le llegó una enfermedad, yo le decía a mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Se nota que estás enfermo.
una persona que pesaba 120 kilos y de repente ya pesaba 70. Entonces se notaba que había una enfermedad en él y él decía, no, yo no tengo ninguna enfermedad, no, te reprendo, no me digas que tengo una enfermedad, yo no la tengo. ¿Por qué? Porque tienen esa mala doctrina, tienen esa mala enseñanza que agrede la soberanía de Dios y aparte de todo te aleja de lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque si tú no estás reconociendo que tienes una enfermedad, pues entonces ni siquiera vamos a poder orar por ti. Si no reconoces que tienes una enfermedad, pues no te vamos a poder dar el medicamento que tú necesitas para salir de esa enfermedad. Si tú no reconoces esa enfermedad, tú no vas a cuidar tu alimentación. Si no reconoces esa enfermedad, te va a ir muy mal, mucho, pero mucho, muy mal. Entonces, si eso pasa en lo natural, familia, bueno, ahorita estoy diciendo de personas que tienen esas doctrinas, pero también hay una naturaleza que aunque la gente no tenga esas doctrinas de la confesión positiva, a veces tú, sobre todo luego con la gente ya grande, ¿verdad? Nuestros papás, nuestros abuelos, que oye, cuídate, ¿verdad? Porque algo, no, yo estoy bien, no, hombre, yo tengo mejor salud que tú, no, hombre, yo estoy perfecto, yo no necesito cuidarme, pues así con la vida que yo llevo, pues que, oye, no, pero pues es que simplemente, no sé, se te ve la cara, tienes ya ciertas manchas, tu manera que has tenido de alimentarte, eso de que no haces nada de ejercicio, te veo cuando caminas, ya estás caminando, hasta andas cojeando, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que llegan a suceder luego en familiares bien necios y que nos da tanta tristeza ver que no reconocen que necesitan cuidarse, ¿verdad? No reconocen que tienen alguna enfermedad, no reconocen que necesitan ir a hacerse un chequeo a la clínica, al hospital, con su doctor. No lo reconocen, entonces eso causa graves problemas. Entonces, creo que de eso nos quiere hablar el Señor el día de hoy, ¿verdad? Vamos a leer Marcos 2:13 al 17, que dice, después volvió a salir al mar. O sea, recuerden que nuestro Señor Jesús está haciendo lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Que nos dijo hace 3 semanas, Él qué vino a hacer, para qué vino a este mundo, para qué vino a esas tierras. ¿Alguien se acuerda? A predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A eso es a lo que Él vino. Y hemos visto cómo a través de las enseñanzas que nuestro Señor Jesús estaba dando, la gente era libre de demonios, la gente era libre de enfermedades. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo eso. Entonces aquí continúa diciendo, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Hoy en esta tarde, Padre, te damos muchísimas gracias porque hemos visto esa manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada momento, Señor, desde el momento en que nos despertamos, dándonos, Señor, ese don de la vida. Tú nos has mostrado esa manifestación de tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque tú has producido en nosotros la necesidad de venir a este recinto para escuchar tu voz, bendito Padre Celestial, a través de la palabra. Gracias porque tú has estado manifestándote con ese amor.
Queremos que en estos momentos también que estamos abordando la lectura del texto sagrado, tú te sigas manifestando en cada uno de los que estamos aquí presentes, para que esta lectura, para que esta enseñanza pueda llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas y poder poner por obra cada una de tus instrucciones, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, pues aquí estamos viendo una parte del Evangelio, el Evangelio de Marcos, en donde hay algo que ha sido muy trillado, muy controversial. Muchos lo hemos escuchado, algunos lo hemos estudiado, algunos simplemente a lo mejor le hemos dado una repasada, pero el día de hoy quiero que hagamos como siempre la exégesis de lo que acabamos de leer, algo que necesitamos nosotros entender, pero así como dicen por ahí, con manzanitas, ¿verdad? Que el Señor nos lo vaya explicando a través de la misma Escritura, para que este mensaje lo podamos no solamente entender en nuestras vidas, sino tratar de hacérselo entender a otras personas. Aquí simplemente acabamos de ver el último verso 17, dice una frase muy conocida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice: es que un médico no va a un lugar donde todos están sanos, sino donde todos están enfermos, ¿verdad? Y realmente, ¿cuántos sanos del alma pueden haber en este mundo? Nadie. O sea, ayer precisamente que tuvimos el taller del evangelismo, ahí vimos, ¿verdad?, varias de las citas en donde habla la palabra de Dios, que aquel que se atreva a decir que no tiene pecado, o sea, aquel que se atreva a decir que tiene sana su alma, está haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos nacido en pecado y hemos vivido en pecado, incluso los que ya somos justificados por la sangre de Jesús. Tenemos una carne, tenemos un cuerpo que sigue llevándonos a esos pensamientos, a veces a esas acciones. Se supone que ya no a la práctica del pecado, pero sí llegamos a tener algún descuido, ¿verdad?, de nuestra santidad, de tal manera que llegamos a pecar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros necesitamos de ese médico continuamente, ¿verdad? Así como todos aquellos que tienen una enfermedad crónica, pues necesitan estar yendo continuamente al doctor para que te dé tus medicamentos, para que te cheque tus niveles, ¿verdad?, para que te mande a hacer estudios. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad crónica. Bueno, pues así somos los seres humanos. Mientras vivamos en este cuerpecito, mientras no sea glorificado este cuerpo, nosotros necesitamos estar en un continuo arrepentimiento de esa enfermedad del alma, esa enfermedad espiritual que no nos permite vivir de una manera adecuada. Y el único médico divino es Jesucristo. Entonces, como la Biblia es Jesús, porque Él es el Verbo, la Biblia es la medicina que siempre vamos a requerir para poder estar sanando todas las heridas, todas las enfermedades que nosotros podamos tener. Entonces aquí vemos que, como siempre, ¿verdad?, un grupo de fariseos, escribas, hace 8 días vimos también esa parte, ¿verdad?, de cuando los rompetechos llegaron, rompieron el techo para llevar a su amigo el paralítico, y ahí andaban también los escribas, que empezaron luego a cuestionar lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. Bueno, nuevamente vemos aquí cómo hubo otro llamamiento, el llamamiento de Leví. ¿Sí saben quién era Leví? ¿Cuál era el nombre de ese apóstol, ya como apóstol de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie sabe quién era Leví? Que era un publicano, que era el recaudador de impuestos. ¿Quién era el apóstol que era recaudador de impuestos? Mateo. ¿Quién dijo? Mateo. Entonces, Leví, se está hablando de Mateo, el que escribió precisamente el Evangelio de Mateo. Y vemos que le hizo el llamado, ¿verdad? Hemos estado observando que él en esos momentos tenía nada más a 4 discípulos, ¿verdad? Esos 4 discípulos que llamó desde un principio, y en estos momentos está llamando a Leví. Pero aquí hay algo bien importante.
Hay algo bien importante. A los otros apóstoles que llamó, ¿sí se acuerdan cuál era el oficio que ellos tenían? Eran pescadores. Él les dijo, ahora van a ser ustedes pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces dejaron su pesca, dejaron las redes, dejaron la barca y siguieron a Jesús. O sea, no chistearon, ¿verdad? Como luego muchas veces nosotros queremos esperarnos años, ¿verdad? No, pues el Señor como que me está llamando a que vaya con el vecino y le evangelice, como que el Señor me está llamando a que le pregunte al pastor en qué puedo servir en la iglesia, el Señor me está llamando a que ya no llegue tarde a la iglesia, el Señor me está llamando a que ya no falte, el Señor me está llamando, ¿verdad? Que lea la Biblia continuamente, el Señor me está... Y podría ahorita aventarme aquí muchos llamados que el Señor nos hace, pero a veces le hacemos como que la Virgen nos habla, ¿verdad? Y por eso es que decimos, bueno, pues como ya sabemos que esas han sido mitologías y fantasías y alegorías, bueno, pues entonces hago como que la Virgen me habla, pero no te está hablando la Virgen, te está hablando el Espíritu Santo, te está llamando Jesús para que atiendas a lo que Él te está pidiendo que hagas. Imagínense, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero algunos si no lo saben, un publicano, sobre todo siendo judío, una de las chambas más lucrativas que existía en aquel entonces era ser un publicano, ser un cobrador de impuestos. Más pregúntaselo al secretario de Hacienda si no es lucrativa esa chamba. Entonces, sobre todo para un judío que Roma lo tomara en cuenta para que él fuera uno de sus trabajadores, una de las personas que estuviera recaudando el dinero de Roma, era muy lucrativo. O sea, es como si ahorita en estos momentos nuestro Señor Jesús le dijera a uno de los senadores de la República Mexicana, sígueme. Pero que el otro le diga, sí, te sigo, pero ¿puedo seguir siendo senador? No, pues ¿cómo crees? No puedes. ¿Por qué? Porque un publicano era un pecador, empezando porque él traicionaba a su pueblo. ¿Me explico? Él estaba de parte de todos, de ese imperio que los tenía bajo un yugo, a su raza, a su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Él no podía seguir siendo publicano. De la misma manera, a menos que estuviéramos en un país, ¿verdad?, donde tuviéramos leyes que estuvieran alineadas perfectamente a nuestra Constitución y también a la voluntad de Dios, bueno, quién sabe, ¿verdad?, como lo estaba sucediendo en El Salvador, ¿verdad?, que ahí el presidente ha declarado claramente que él es cristiano y que Dios está por encima de todo lo que él está haciendo, y gracias a eso ahorita es el mejor presidente del mundo y es un lugar en donde cero criminalidad haya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todo está basado en la palabra de Dios, todo está basado en el poder de nuestro Dios. Y la verdad, lo digo públicamente, me da mucha felicidad ver que ese país, siendo un país que estaba en el desastre, haya llegado un verdadero hijo de Dios, Nayib Bukele, y ese hombre ha levantado ese país como ni siquiera Estados Unidos tiene ese nivel de seguridad que tiene El Salvador. ¿Por qué? Porque lo ha dicho recio y querido, que él es cristiano, que él honra a Dios y que él ha puesto todo en manos de Dios. Dices, bueno, ahí es muy diferente, pero con mucha tristeza lo digo. Imagínense, aquí sabemos que la política está muy inmiscuida con todo lo que va en contra del corazón de Dios, de la moral de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que ese senador dice, sí te sigo. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues dejar fortunas tremendas, familia. O sea, ¿y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque debemos de comprender, a veces nosotros, el Señor nos llama a levantarnos más temprano para llegar temprano a la iglesia y no lo hacemos. Imagínense si fuéramos un Mateo. No, hombre, pues menos. Si no queremos dejar un ratito de sueño, si no queremos dejar muchas veces nuestra comodidad para venir los miércoles al seminario, si no queremos soltar un poquito de nuestra economía para cumplir con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas en la iglesia,
si no queremos cumplir con evangelizar al vecino, pues imagínense. ¿Y saben cómo le dice nuestro Señor Jesús a ese tipo de personas como Mateo y como Abraham y como a Pablo y como a todos ellos? ¿Saben cómo les dice? Siervos inútiles. Si ellos son siervos inútiles, entonces ¿qué podremos ser todos nosotros? El chiste es que el día de hoy el Señor nos quiere hablar para recapacitar, familia. Entender si hay algún problemita, alguna enfermedad espiritual que podamos nosotros tener y reconocerla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay ejemplos de personas que dejaron todo, literalmente todo, para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, vemos, ¿verdad?, que ahí andaban los fariseos, que ahí andaban todos estos cuates viendo la manera de criticar a nuestro Señor Jesús. Como siempre va a haber gente que va a criticar al pastor, que va a criticar al cristiano que está haciendo bien las cosas. Siempre va a haber gente así. Y esa gente son fariseos, es gente legalista, gente que van en contra del diseño que Dios le ha dado a su iglesia. Entonces, aquí hay el significado de fariseo. Fíjense que hay algo bien importante. A ver si lo puedes poner ahí, hijo. Significado de fariseos. Quiere decir los separatistas. Fíjense qué curioso, ¿verdad? El nombre fariseo quiere decir los separatistas. ¿Por qué los separatistas? Porque se separan de todo lo que según ellos contamina. Vemos que Dios, el mensaje de Dios es totalmente diferente a lo que esos hombres creían. ¿Por qué? Porque simplemente dice la Biblia que para que nosotros podamos llegar a esa unidad de la fe, a esa altura de la plenitud del varón perfecto, dice la Biblia que eso tiene que ser en unidad. Entonces, esas personas que dicen, no, nosotros nos separamos de esto, nos separamos de aquello, porque somos los únicos que vamos a ser salvos, eso se le llama secta. De hecho, por eso Jesús y los apóstoles les llamaban la secta de los fariseos. Eso es algo, es un pensamiento sectánico. Esas iglesias donde incluso te hacen rezar, donde te dicen, yo creo en un solo Dios y todopoderoso, en una iglesia católica romana que esa me salva, ya cuando eso te están diciendo, eso ya es algo sectánico, porque te están diciendo que no es Jesús el que salva, sino que es su institución. Eso eran los separatistas, precisamente los fariseos. Entonces todas esas personas que te dicen, no, solamente la iglesia fulanita de tal es la que te puede dar la salvación, eso ya es un espíritu fariseico, un espíritu sectánico, separatista, que está separándose de todos, diciendo somos los únicos que vamos a ser elegidos. Eso ya desde allí, eso está totalmente mal, y es lo que estaban en ese momento estas personas haciendo, separándose de quien decía que era malo. Imagínense, oh, mira hace 8 días que vimos, mira cómo está diciendo que él puede perdonar los pecados, ¿verdad? Y ahora están criticándolo, ahora de otra manera, se junta con los publicanos. ¿Por qué? Porque vio que incluso fue a la casa de Mateo. Hay otra cita, ¿verdad? También cuando el llamamiento que tuvo Zaqueo, también lo mismo pasó. Fue a comer a la casa de Zaqueo, y ¿qué sucedió? Que lo empezaban a criticar. ¿Quiénes? Esos legalistas, esos separatistas, esos fariseos, que eso es lo que normalmente hacen todas esas personas. Y desgraciadamente en la iglesia evangélica existen muchos de esos también. Pero bueno, aquí vamos a hacer la exégesis de nuestra cita, porque es bien importante que veamos realmente lo que el Señor nos quería decir con todos sus contextos. Amén. Ok, dile a tu compañero de al lado, no te distraigas ni me distraigas. En Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Por qué salía al mar? Porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? O sea, a nuestro Señor Jesús le gustaba el mar también, para que luego de repente ahí, si se puede, nos demos una vueltita al mar. Es más, hacemos un día, rentamos un camioncito, algo, ¿verdad? Pero bueno, ya no estoy saliendo del tema.
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué dice? Les enseñaba. Digan conmigo, y les enseñaba. Reitero, eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer. Eso es lo que, pastores, los que me están viendo por internet, eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde el púlpito. Enseñarles la palabra de Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como legado. No andar tirando gente, no andar vomitándonos en las iglesias, no andar riéndonos como locos. No, eso no fue lo que nos dijo el Señor. Al contrario, nos dijo que en la iglesia debe de haber un orden. Entonces, aquí vemos claramente que otra vez nos reitera la Biblia que Él estaba enseñando, ¿verdad? Entonces, aquí voy a empezar con esta frase que dice: la gente que no es enseñable está enseñando la postura de alguien que no le interesa que le enseñen el camino a la eternidad. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero analicen esta frase y es algo bien importante que todos nosotros entendamos. ¿Por qué hay personas que, aunque tienen una enfermedad, no quieren reconocer que tienen la enfermedad? ¿Saben por qué? Porque tienen un orgullo del tamaño del mundo. Y ese orgullo sabe que si en el momento en que tú le digas sí, tengo una enfermedad, te haces vulnerable. Entonces, como te haces vulnerable, ahora la gente te tiene que enseñar lo que tienes que hacer para sanarte de esa enfermedad. Entonces, parece raro, ¿verdad? Pero ese es un grave problema de la naturaleza caída del ser humano. No le gusta ser enseñado. Es más, el ser humano por naturaleza caída siempre trata de aparentar que lo sabe todo. Muchas veces, y se los digo como por experiencia, o sea, yo soy pastor y también soy maestro de la palabra de Dios. Entonces muchas veces yo me pongo a quererle enseñar a alguien que ni cristiano es, que ni pastor es, que ni ha leído la Biblia jamás, y les estoy enseñando algo y hasta tienen mucho ese tipo de personas que dicen: sí, oye, ya lo sabía, sí, no, así. No, sí, así es. O sea, en vez de decir: ay, qué bueno que me estás enseñando, yo no lo sabía. No sé si a ustedes les ha tocado. Tampoco no hay gente así que les da, y te quieren aparentar que ellos sabían todo lo que les estás queriendo enseñar. Bueno, ese es el grave problema. O sea, el orgullo, ese orgullo que te va a llevar al lago de fuego, ese orgullo no te permite dejarte enseñar por los demás. Y ahí les va algo todavía más peligroso, pastores que me ven por ahí, no se enojen conmigo, estoy leyendo la Biblia. A un pastor es más difícil, porque el pastor tiene ese orgullo. Y bueno, pastores que no están alineados, ¿verdad? Porque tampoco voy a estar generalizando, eso sería también un pecado. Pero me ha tocado de repente: mira, pastor, es que eso que estás diciendo, eso que de repente estás decretando y estás agrediendo la soberanía de Dios, pastor, perdóname, ¿verdad? No, ya, o sea, tú me quieres enseñar. Oye, Bernardo, pues, ¿cuántos años tú tienes de pastor, hombre? ¿A mí me quieres enseñar eso? No, es que ¿sabes qué, Bernardo? El problema contigo es que necesitas muchos años para que Dios te dé esa revelación que a mí ya me dio. Yo, claro que puedo decretar. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti Dios no te ha revelado, pero la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros como reyes, nosotros podemos decretar. Ya, yo le digo: discúlpame, pastor, pero sí dice que somos reyes y sacerdotes para Dios, pero no para la gente. Para la gente el único rey y el único sacerdote es Jesucristo. Él es el único sumo pontífice. No aquellos que se andan poniendo esos títulos heréticos completamente. Eso es algo blasfémico, es una blasfemia el decir: yo soy el sumo pontífice. ¿Saben lo que quiere decir sumo pontífice? El puente supremo, el gran puente, el único puente para poder llegar a Dios. ¿Quién es el único puente para llegar a Dios? Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí puede ir al Padre.
El que no viene a mí no puede ir al Padre. Él es el único sumo pontífice. ¿Quién es el único vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente, por falsas enseñanzas, tú tratas de decirle, tienes una enfermedad espiritual. No, yo soy sano. Se sienten sanos y sienten que ellos pueden sanar a otros con una medicina que está caducada y que no les va a servir en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque su enseñanza no es la correcta. Pero cuando nosotros tenemos un corazón contrito, un corazón humilde, ¿qué va a suceder? Que te vas a dejar enseñar. Te vas a dejar enseñar. Y a lo mejor si tú estás viendo que todo lo que te están queriendo enseñar a lo mejor no es lo correcto, bueno, la Biblia dice también que tú recibas todo lo bueno y deseches lo malo, ¿verdad? Hay que retener lo bueno, dice así la Biblia. Retener lo bueno y todas las cosas, no, esto sí, no, eso ni la Biblia lo dice, bueno, eso lo hago a un lado, como cuando me como un pescado, ¿verdad? Me como un pescado, me como toda la carnita y todas las espinas las hago a un lado. Pero hay que ser enseñables, repito, la gente que no es enseñable está enseñando la postura de alguien que no le interesa que le enseñen el camino a la eternidad, porque ese es el grave problema. Si un día llega y te toca un testigo de Jehová, no le dejes de abrir, enséñale. Y desgraciadamente hay muchos, o la mayoría de esas personas, que piensan que como se saben toda su doctrina de la atalaya, como ellos les han dicho que tienen que llegar así y así y así, piensan que nadie les puede enseñar. Pero nuestra obligación es también a ellos enseñarles. Y ya hay de ellos que no quieran salir de esa enfermedad en la que se encuentren, ¿verdad? Y así debe de ser con el mundo entero. ¿Por qué? Porque Jesús vino para que todo el mundo conozca de la verdad. Y aquel que en él crea es el que será salvo. Aquel que no quiera creer seguirá en esa condenación. Ok, miren lo que dice Proverbios 8:6 al 12. Proverbios 8:6. Oigan, porque hablaré, dice el Señor, es la palabra de Dios. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende. Digan conmigo, al que entiende. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Miren, cuando nosotros entendemos este proverbio, que este proverbio fue inspirado por el Espíritu Santo, y Salomón, que era el hombre más sabio, de hecho, hasta ahorita, después de nuestro Señor Jesucristo, Él ha sido el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Ha sido el hombre más rico que ha pisado esta tierra. Y fíjense, Él que era tan dinerista, ¿por qué? Porque sabemos que después también tuvo una recaída muy fea. Él tenía sabiduría, tenía esto, pero se empezó a apartar de Dios. Gracias a Dios que luego regresó otra vez al redil. Pero, ¿qué sucede? Que Él nos habla claramente y nos pone una analogía sobre lo que es atesorar las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Dios nos dan una sabiduría no terrenal, sino la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Entonces,
Hay que atesorar eso más que cualquier cosa. Como aquí nos está diciendo, o sea, ni el oro, ni la plata, ni nada de eso se compara con la sabiduría que viene de lo alto, con las enseñanzas, como dice aquí, todo lo que habla, o sea, la sabiduría de Dios, precisamente de qué está hablando, de mi boca, todo lo que está diciendo es esa sabiduría que viene de parte de Dios. Todo lo que Dios habla, todo es inmenso, todo es apreciable. Dice aquí en el 11, dice, porque es mejor, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede comparar con ella. Nada más, a ver, que se te venga a la mente algo que tú quisieras, o sea, que tú desees, así que digas, esto sería lo máximo que pudiera un ser humano tener en su vida. Bueno, eso no se compara con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No se compara. Y si nosotros entendiéramos eso, es más, nunca faltaríamos a la iglesia. Así de simple. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar vas a poder tener ese tesoro. Es más, como ahorita el Señor nos está enseñando, porque yo soy el primero en aprender cada que estoy predicando en este púlpito. El Señor nos está enseñando cosas tremendas. Esas cosas tremendas yo ahorita en el balneario no las podría estar aprendiendo. Yo ahorita ahí en mi casa, ahí viendo el fútbol, no podría estar teniendo esos tesoros que vienen de lo alto. ¿Sí me explico, verdad, familia? Eso es precisamente lo que el Señor nos quiere hacer entender el día de hoy. Atesoremos realmente lo que es único, porque únicamente Jesús de Nazaret es el que nos puede dar todos esos tesoros que estamos aquí en este momento aprendiendo. Continuamos con Marcos 2:14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dijo, ahí vengo, ¿verdad? Y levantándose, le siguió. O sea, dejó una de cosas que si nosotros tuviéramos ese corazón que tuvo Mateo, en serio les digo, nuestras vidas serían otras. O sea, no demerito la fe que todos los que estamos aquí tenemos, pero a mí me avergüenza cuando yo veo la fe de estos personajes. Ahora que estamos estudiando la historia de la iglesia antigua, yo me avergüenzo de pensar que yo sirvo mucho para el Señor. Yo me avergüenzo de decir, ay, yo que pienso, ¿verdad? Que aquí en esta ciudad yo estoy haciendo grandes cosas. No, hombre, soy un siervo inútil, porque estoy haciendo lo que se me mandó a hacer. Y ¿sabes qué? Nunca podría hacer más de lo que se me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente aquí estamos viendo, no sé, ¿verdad? A mí el Señor me probó cuando yo dejé un negocio, el negocio de la imprenta. Pero ¿qué va de un negocio de imprenta que no me daba más de 20,000 pesos mensuales? Imagínense un cargo público en donde a lo mejor, comparándolo con los pesos de ahorita, él estaba ganando a lo mejor alrededor de 300,000 pesos mensuales. O sea, yo digo, si yo hubiera estado en ese caso, se me hace que ahí sería muy diferente, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado, pero cuando vienen esos pensamientos me avergüenzo. Digo, ay, yo que me jacto, yo dejé la imprenta, yo dejé mi negocio que me daba y esto, y no sabemos realmente hasta dónde nosotros podemos ser probados en la fe que decimos tener para con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguir a Jesús por encima de todas tus pasiones es la evidencia magistral de tu salvación. Porque hay cosas que muchos de nosotros hemos dejado, pero cuando decimos todas nuestras pasiones, aguas. Hay que observar realmente qué es lo que sí hemos dejado y qué es lo que no hemos querido soltar. Es como a veces pongo el ejemplo, si tú de repente le dices a alguien, mira, te regalo esta casa,
que tiene 5 habitaciones. Todas son tuyas, pero hay una de las habitaciones que es así. No permito ni siquiera que la toques. Porque curiosamente es la habitación de los piliches, ¿verdad? Donde tenemos ahí todas nuestras cochinaditas, ¿verdad? Acumuladas, llenas de moho, llenas de no sé qué tanta cosa, polvo y toda la putrefacción que pueda haber en esa casa. Pues realmente, y que digan, yo le regalé toda la casa. No, no es cierto. No. O sea, hay unas cuantas pasiones que las dejaste escondidas. Pues la cosa es que, ¿qué crees? Que dice nuestro Dios que Él prefiere que seas frío o que seas caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. O sea, Él es radical. Él entregó parte de su vida, o cuánto entregó de su vida en aquella cruz. Es más, hay algo que hasta científicamente fue descubierto. Entregó hasta la última gota de su sangre. Ya no había sangre en su cuerpo. Tan es así que cuando le enterraron la lanza, ya no salió sangre. ¿Qué fue lo que salió? Salió ya nada más agua. Hasta la última gota de su sangre, porque ese era el pago para tu salvación y para la mía. Y nosotros siempre queremos, pues no, sí, yo dejé el vicio, yo dejé esto, dejé el otro, dejé aquello. Pero discúlpenme, familia, yo como su pastor se los digo, yo veo que hay muchas habitaciones, no solo una, sino varias habitaciones que veo que todavía las tienen cerraditas y no se las quieren entregar al Señor. Pero por eso el día de hoy el Señor nos está hablando, para que no seamos como esos falsos, que no seamos como esos hipócritas, que no seamos como esas personas que dicen, ay, es que el radicalismo, eso es muy religioso. No, Jesús es radical. Nosotros debemos de ser radicales también. Y cuando nosotros somos radicales, el Señor por añadidura nos va dando todas las cosas que realmente necesitamos y que esas nos hacen verdaderamente felices. Pero es que no nos damos cuenta, porque queremos seguir abrazando esa enfermedad, aunque nos siga doliendo el cuerpo, aunque nos siga doliendo la muela, ¿verdad? Pero no quiero ir con el dentista para que me saque la muela. Porque es que voy a pasar un sufrimiento en el momento en que me saquen la muela. Sí, pero cuando ya te la sacaron, vas a vivir mucho más feliz. Y eso es lo que pasa muchas veces. Ay, no, es que a mí me da mucha felicidad este vicio. Ay, ¿a quién afecto con mi vicio? A nadie le hago daño con mi vicio. Pues a ti te estás haciendo daño. Y si al rato estás en el hospital por ese vicio, le vas a hacer daño a todos tus seres queridos. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos sanos. Esa es la peor tontería. El sentir que estamos completos. El sentir que, no, de la única manera que tú puedes sentir que estás completo es cuando Cristo realmente es el dueño de tu vida. Esa es la plenitud a la cual nosotros sí podemos llegar. Cuando Jesucristo es el que está dominando completamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Nuestra voluntad es dominada completamente por el Señor. Él está haciendo su vida a través de la nuestra. Y eso es lo que nos da la verdadera plenitud. Repito, seguir a Jesús por encima de todas tus pasiones es la evidencia magistral de tu salvación. Hay muchas evidencias, ¿verdad?, de que somos salvos. Pero el dejar todas tus pasiones es cuando sí dices, mis respetos. O sea, yo respeto a Mateo, yo respeto a cada una de esas personas que sin chistar vamos a seguir al Señor, dejándolo todo. Pablo fue otro de ellos. Pablo también, es más, Pablo, ya hablando de cargos públicos, hablando de cargos religiosos, o sea, imagínense, era un fariseo de fariseos, él pertenecía al Sanedrín. Si ahorita yo estoy diciendo que a lo mejor un senador gana muchísimo dinero, imagínense lo que gana un cardenal del Vaticano. Y más en aquel entonces, y más en ese país, que era un país teocrático. O sea, todas las cuestiones políticas se guiaban también a través de la religión.
Y él era fariseo de fariseos. Él pertenecía a... ¿Y qué hizo? Dejó todo. No solamente lo dejó, él fue martirizado como nadie de muchos de los apóstoles. Todo el tiempo estuvo siendo martirizado y él seguía predicando el evangelio, porque él sabía en dónde se iba a encontrar en estos momentos. Continuamos. Aquí en Mateo 19:21, aquí vemos precisamente algo que Jesús le dijo al joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia del joven rico que llega y le dice: Señor bueno, le dice, desde ahí lo censura, ¿verdad? Le dice: ¿por qué me dices bueno si solo hay uno que es Dios? Desde ahí se dio cuenta que ese muchacho no tenía buena teología. Sin embargo, ahí le quiere dar una lección a él y a sus discípulos. ¿Qué necesito para ganarme el reino de los cielos? O sea, desde ahí también ya se dio cuenta, pues, estás mal, ese no se gana, ese se otorga, ¿verdad? Es un regalo, solamente ¿de quién? Del Mesías. Pero él empezó a decir: no, es que le dice el Señor, pues cumple los 10 mandamientos. No, yo he cumplido esto, he cumplido lo otro, he cumplido aquello, bla, bla, bla. Y dice: bueno. Y aquí, en Mateo 19:21, Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Todos conocemos qué pasó. Dice la Biblia que se entristeció porque tenía muchos bienes, tenía mucho dinero. Y ahí es donde da una enseñanza a nuestro Jesús, que dice: es que es más fácil que un burrito, ¿no, verdad? Que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico se vaya al reino de los cielos. Y los que vinieron al seminario de hermenéutica entienden realmente lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Los que no, pues no les voy a decir porque no vienen. Pero no era el ojo de una aguja como la que conocemos aquí en el occidente, porque cualquiera va a decir: entonces ningún rico se va a ir al cielo, porque ¿cuándo va a entrar un camello por el ojo de una aguja de esas de coser? Nunca, pues ningún rico se va al cielo. Algunas doctrinas piensan eso, por eso hacen votos de pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han entendido la hermenéutica bíblica. Pero no se refería a eso. No era algo imposible, pero sí era algo dificilísimo de que un hombre lo hiciera. Sin embargo, de todas maneras, nuestro Señor Jesús dijo: para lo que es imposible para el hombre, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Pero bueno, el ojo de una aguja allá en el Medio Oriente son unas puertas para entrar a los estadios donde se hacían ciertos juegos. Eran puertas que tienen la figura del ojo de una aguja, muy chaparritas. Entonces los camellos tenían que estar muy entrenados para poder agacharse y pasar por esas puertas, y luego incluso salir de reversa también agachados. Era muy difícil entrenar a un camello para que pudiera hacer eso. O sea, eso es a lo que se refería. Pero ¿qué pasa? Que ese fue uno de los que no pudo entrenar bien a su camello. Se fue, y hasta Jesús también se entristeció, porque el joven rico prefirió sus riquezas a seguir a nuestro Señor Jesucristo. No entendió que el único médico que lo iba a poder sanar de todas las dolencias espirituales que tenía en su alma era Jesús, para poderlo llevar al reino de los cielos. Prefirió morirse con sus riquezas y irse solito, porque ni las riquezas se las pudo llevar al infierno tampoco. Continuamos. Marcos 2:15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Había muchos que le habían seguido. Pero yo les pregunto, de todos esos que lo habían seguido, ¿realmente todos lo seguían de corazón? ¿Realmente todos lo seguían para que Jesús sanara su alma nada más? No. Lo hemos visto en muchos pasajes. Algunos lo seguían incluso cuando empezó a hacer milagros, ¿verdad? Los milagros de multiplicación del pan.
¿Y qué dijo él? Ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos le seguían, ¿verdad? Pero mira, aquí hay gente, aquí, no aquí, bueno, aquí también, y allá también en el internet. Seguir a Jesús poniendo tus pasiones por encima de Él es evidencia contundente de que eres un religioso. Y los religiosos no se van al reino de los cielos, ¿no? Aunque las religiones piensan que sí, ¿verdad? Por eso dicen, yo soy bien religiosote. No, los religiosos eran los fariseos. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Eso es una mentira que Satanás le ha metido a los religiosos. El religiosismo a Dios le causa así como, ¿cómo? Cuscús, repudio. ¿Por qué? Porque ¿con quién era? ¿A quién repudiaba? ¿A quién los decía pero sus buenas? A los religiosos. No es una religión la que te lleva al cielo, es una relación con Cristo Jesús. Y el religioso normalmente tiene muchos obstáculos para poder tener una relación con Cristo Jesús. Entonces, seguir a Jesús poniendo tus pasiones por encima, o sea, precisamente eso es la evidencia. Una evidencia contundente de que eres un religioso. ¿Y por qué el religioso no se puede ir al reino de los cielos? Porque el religioso tiene una manera de pensar en que yo con que cumpla con ir a la iglesia ya soy salvo. Yo con que cumpla con esto ya la hice. Sin embargo, yo voy a ir a la iglesia cuando no tenga otro compromiso más importante. Yo voy a leer la Biblia cuando no tenga una serie bien buena que está viendo en la televisión. Yo me voy a orar. Me voy a poner a orar cuando no me entre una llamada de un familiar con el cual me la paso 5 horas en el teléfono. Pero cuando me pongo a orar no me tardo ni 3 minutos, ¿no? Rápido, Además, como aprendí en otro lado, pues ahí hay unos rezos, pero que me los echo de volada. Eso es poner tus pasiones por encima. El que tú le des al Señor las sobras de tu tiempo, no las primicias, como dice la Biblia. La Biblia dice que Él es la preeminencia. O sea, nosotros siempre debemos de ponerlo a Él en primer lugar de todo. Y si no lo estamos haciendo de esa manera es porque nuestras pasiones siguen por encima de nuestra relación con Dios. Y eso es una evidencia. Vean lo que dice Ezequiel 33:30. Por favor, acompáñenme a Ezequiel 33:30. Ya me voy a apurar porque ya el tiempo se nos viene encima. Esto es un verdadero profeta el que nos va a hablar en estos momentos, no como los que ahora andan ahí diciendo que son, pero no son. Ezequiel 33:30 dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan que la palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Esto se profetizó alrededor de 6-7 siglos antes de que aconteciera lo que estamos viendo en Marcos. Personas que sí se sentaban con él y que lo, ¿cómo se dice? Adulaban, ¿sí, verdad? Lo adulaban. Ay, Señor, maestro, rabino. Pero su corazón, así como lo dijo también Isaías, ¿verdad? Y luego Jesús repitió esa frase de Isaías: ustedes me honran con su boca, pero su corazón está
muy lejos de mí, ¿verdad? Pero originalmente en el hebreo dice que decía la palabra: de lengua me como un taco. No es cierto, es una vacilada. Un rato van a apuntar: en el hebreo quiere decir de lengua me como un taco. No, no es cierto, es una vacilada. Pero así decimos acá en el rancho, ¿verdad? Y eso es un grave problema, familia. No sé cuántos de los que estemos aquí tengamos ese problema, que desde Ezequiel se profetizó que iba a suceder con el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Y dónde está en estos momentos el Hijo del Hombre? Aquí está. En estos momentos, Memo, está dándose cuenta de lo que tú estás pensando. Y también, Javi, lo que está en tu corazón, ¿verdad? Y también, Marianita, todo lo que tú vas a hacer ahorita, lo que vas a hacer después, Él aquí está. Y Él escudriña nuestras mentes, Él escudriña nuestros corazones para saber si realmente tú lo estás honrando con tu corazón o simplemente con tus acciones religiosas que te enseñaron las religiones. Marcos 2, 16 y 17, ya con esto terminamos la cita de Marcos. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ¿saben por qué la mayoría de todos los legalistas y religiosos de aquel entonces, de ahorita y de siempre, se van a ir al infierno? ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que no son pecadores. Porque ellos piensan que están sanos. En el momento en que Jesús dijo esta frase, muchos de ellos, ¿saben qué pensaron en sus mentes? Dijeron: pues sí es cierto, Él vino nada más con los enfermos. Por eso es que a nosotros no nos cae bien, porque nosotros estamos sanos. Y Él está diciendo que hay unos que están enfermos y otros que están sanos. Nosotros somos los que estamos sanos. Pero eso es una mentira que Satanás les trajo a sus mentes. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba siendo sarcástico, ¿verdad? Como cuando tú a una persona llegas y le dices: oye, mira, ponte esta chamarra porque hoy te está lloviendo allá en la calle. Entonces, no, yo no necesito, yo con mi camisetita estoy. Bueno, está bien, pues a fin que tú eres de acero. Eso no está siendo sarcástico, no es que sea cierto que esa persona no se va a enfermar. Está siendo sarcástico. Eso es lo que Jesús está haciendo. Como diciendo: yo vine nada más para los enfermos. Entonces ahí era para que: Señor, pues entonces yo te necesito, porque creo que yo y todos mis compañeros estamos enfermos. Nuestra alma está podrida, porque estamos en condenación, porque ahorita acabo de venir de fornicación, porque ahorita acabo de venir y tuve un mal pensamiento, y peor tantito, en contra de ti, Señor, que eres el Mesías. Pero no es así. Pidámosle a Dios, familia, que Él siempre nos muestre la enfermedad en la que nos encontremos. Pidámosle a Dios que Él nos muestre realmente en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Pidámosle perdón al Señor hasta por lo que no nos acordemos, porque hay pecados que estamos haciendo que pensamos que no son pecados. Es más, no darle gracias a Dios hasta porque podemos estar respirando en cada momento, eso ya cuenta como pecado. Cuando tú no estás hablándole del Evangelio a todos tus conocidos, eso ya te cuenta como pecado. Y la Biblia lo dice, no el pastor Bernardo. La Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Cierto o no es cierto? Creo que todos hemos escuchado en algún momento esa frase de la Biblia, ¿verdad? El primer requisito para ser salvo es reconocer que estás condenado y que necesitas ser salvo.
Ese es el primer paso, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, ¿qué hay que hacer para hacer? Pues, tú nada más rézate esta oración, ¿verdad? Haz esta oración de fe, ya los ángeles van a hacer fiesta en el cielo y tú ya vas a ser salvo. No, reconócete realmente. Por eso yo, cuando llevo a alguien a los pies de Cristo, entre comillas, ¿no? Yo no sé si realmente haya sucedido hasta que esa persona tenga un acto de contrición verdadera con nuestro Señor. Entonces por eso yo les digo, mira, lo mejor es que te encierres en tu habitación y que te pongas a cuentas con el Señor. Pídele perdón, arrepiéntete, muéstrale que tú, por ignorancia, por necedad, por lo que tú quieras, no habías acudido a Él para que te sanara ese corazón. Haz lo que sea necesario, pero que el Señor entienda, o más bien que tú entiendas de qué manera hablarle al Señor para que Él te perdone, para que Él te acepte entre su rebaño, para que seas parte de su familia. Entonces, repito, el primer requisito para ser salvo es reconocer que estás condenado y necesitas ser salvo. Ese es el primer requisito. Y ese es el requisito también que tú debes de observar y supervisar cuando tú estás evangelizando a alguien. Que esa persona haya recapacitado. No que llegues y que te dé el avión y que tú le des el avión. No. Que esa persona se dé cuenta que tú estás preocupado por esa condenación en la que se encuentra y que esa preocupación te está llevando a presentarle al médico divino que le puede sanar de esa situación en la que se encuentra. Pónganse de pie, familia, por favor. Y ya por último voy a leer Lucas 19, 8 al 14. Aquí encontramos una parábola muy conocida, pero que precisamente aquí necesitamos nosotros comprender en qué posiciones en la que nos hemos encontrado. Porque yo les voy a decir una cosa, yo me he llegado a encontrar en esas dos posiciones, cuando me percaté de que yo no era un cristiano, sino era un religioso. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidemos, familia, de que no estemos en la posición del fariseo. Y si hemos estado en esa posición, pidámosle perdón al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Él siempre nos dará esa oportunidad de venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, hombre, yo creía que estaba bien, yo creía que mi teología me llevaba al cielo, yo creía que por menospreciar a los pecadores era una señal del celo que tengo de Dios. Pero no, Señor, tú a mí no me permites menospreciar a nadie, sino todo lo contrario. Tengo que estar pendiente de todas esas almas que se están perdiendo, Señor. Perdóname, Padre,
Yo no quiero ser un legalista, no quiero ser un fariseo, un separatista, que me quiero separar según los que me van a contaminar, cuando que yo soy el que estoy contaminando a otras personas para que sean igual de religiosos y de legalistas de lo que yo soy. Señor, tú me traes libertad, no me traes opresión. Pero un legalista siempre va a buscar oprimirse a sí mismo y oprimir a toda la gente que también le rodea. Es triste ver que la gente se va al infierno porque nunca entendieron el compromiso que demandaba el llamado del Señor. Porque una persona religiosa no llega a entender que el ser salvo es un privilegio, ¿verdad? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que es un privilegio el ser salvo? Levanten su mano, por favor. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero sí sabemos que también es un compromiso. Sí lo sabemos, que es una responsabilidad. Porque dice la Biblia que ahora tú y yo como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y si dice la Biblia que la verdad es la única que puede hacerte libre, y nosotros somos columna y baluarte de la verdad, ¿a quién está dando esa responsabilidad de atar o de desatar a una persona en la tierra para que se desate también en el cielo? A nosotros, familia, a la iglesia. Ese es el diseño que Dios ha creado para la iglesia. El que seamos esos embajadores del reino de los cielos. Pero primero tenemos que entender nuestra enfermedad para poder sanar a otros. Porque si yo tengo una enfermedad contagiosa, en vez de estar sanando a otras personas, las voy a contagiar también de mi enfermedad. Por eso pedirle siempre al Señor ese discernimiento de lo que realmente es mi conciencia, de lo que realmente es mi manera de vivir. Porque hay veces que la piedad se puede confundir tremendamente. Pero eso es lo que nos pide el Señor: ser piadosos, ser misericordiosos de la misma manera que lo es nuestro Señor Jesucristo, ser mansos y humildes de corazón. ¿Verdad, familia? Señor, gracias, Padre, por este mensaje que nos has regalado el día de hoy, mi Dios. Por este mensaje, Padre, con el cual has instruido nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, mi Señor. Por favor, ayúdanos. Produce en cada uno de nosotros esa necesidad de caminar conforme a lo que tú nos has hablado. De caminar, Señor, conforme a tu corazón y no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a nuestras expectativas, no conforme a nuestros proyectos, sino conforme a los tuyos, mi Dios. Porque tus propósitos son mucho mejores que los nuestros. Ayúdanos, te lo rogamos, en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.